La sangre en los dinteles no era un simple ritual, era una sentencia de vida o muerte. Mientras Egipto lloraba la pérdida de sus primogénitos, un grupo de esclavos salía libre gracias a un sacrificio silencioso, un cordero sin mancha. Pero lo que muchos no saben es que esa noche no fue solo un evento histórico, fue una profecía viva que anunciaba el acto más poderoso jamás visto, la muerte del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. ¿Sabías que cada detalle de la Pascua apunta directamente a Jesús? Desde la sangre hasta el pan sin levadura, nada fue casualidad. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás la conexión oculta entre el Éxodo, la cruz y el trono eterno. Y si quieres seguir explorando los misterios ocultos de la Biblia, suscríbete al canal, comenta lo que más te impactó y comparte este vídeo para que otros también despierten a esta verdad que puede transformarlo todo. El sol se alzaba con lentitud sobre la vasta llanura del Nilo, y sus rayos dorados se reflejaban sobre los imponentes templos y pirámides que desafiaban el cielo. Era una tierra de esplendor y poder, una civilización orgullosa que se creía eterna. Sin embargo, detrás de los muros tallados con jeroglíficos y los palacios dorados del faraón, existía una historia paralela, oscura y silenciada, la de un pueblo esclavizado, golpeado por la opresión y doblegado bajo el peso de una tiranía milenaria. Israel, los descendientes de Jacob, habían llegado a Egipto siglos atrás como huéspedes, bajo el favor de un José que en su tiempo había salvado a la nación del hambre. Pero los años borraron el recuerdo de aquel benefactor hebreo, y un nuevo faraón, temeroso del crecimiento numérico de los israelitas, los sometió con crueles decretos. Sus hombres fueron condenados a edificar ciudades, alzar ladrillos bajo el sol ardiente, arrastrar piedras sin descanso. Sus mujeres lloraban la pérdida de hijos que eran arrancados de sus brazos, lanzados al Nilo por mandato del soberano. Las súplicas ascendían al cielo desde cada choza de adobe, desde cada espina que se incrustaba en las manos encallecidas, desde cada espalda lacerada por los látigos de los capataces egipcios. Pero el cielo no estaba en silencio. Desde una zarza ardiente en el desierto de Madián, una voz eterna quebró el curso ordinario del mundo. Moisés, un hombre que había escapado del palacio egipcio y vivía ahora como pastor, oyó su nombre resonar entre las llamas. Aquel arbusto que ardía sin consumirse no era un fuego común, sino una manifestación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, dijo la voz. He escuchado su clamor, y he descendido para librarlos. Así comenzó una misión imposible. Liberar a una nación esclavizada del imperio más poderoso de su tiempo, sin ejércitos, sin armas, solo con la promesa de que Dios pelearía por ellos. Moisés regresó a Egipto con su hermano Aarón, enfrentando al hombre más temido del mundo conocido, el faraón. Una serie de señales y prodigios comenzaron a sacudir el corazón de Egipto. Las aguas del Nilo se tiñeron de sangre, ranas invadieron los palacios, el polvo se convirtió en plaga. Vinieron enjambres, enfermedades, granizo ardiente que arrasó los campos. Pero el corazón del faraón se endurecía cada vez más, como si cada castigo divino solo alimentara su soberbia. 10 fueron las advertencias que Dios ordenó a través de Moisés, y cada una de ellas desafiaba a una deidad egipcia. El poder del Altísimo se manifestaba no solo como juicio, sino como desenmascaramiento. Los dioses de Egipto no eran más que ídolos impotentes. Y aunque las primeras plagas afectaban a todos por igual, pronto una línea se trazó entre los que pertenecían a Dios y los que no. En Gosén, donde vivían los hebreos, no caía el granizo,
no se morían los animales, no había tinieblas. La distinción comenzaba a mostrarse, pero la libertad aún no llegaba. Entonces, vino el anuncio de algo nunca antes visto. Moisés, con voz firme, declaró la última sentencia del cielo. Así dice el Señor: a la medianoche pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra, desde el hijo del faraón que se sienta en su trono hasta el del esclavo que está tras el molino. El juicio sería total, absoluto, sin excepción por rango o riqueza. La muerte, como un visitante invisible, recorrería las calles de Egipto esa noche. Pero en medio de esa terrible sentencia, se abrió una ventana de misericordia. Por primera vez, Dios reveló un acto de redención que no dependía de la fuerza humana ni del linaje, sino de la obediencia y la sangre. Cada familia hebrea debía tomar un cordero sin mancha, de 1 año, y guardarlo hasta el día 14 del mes. Luego, al caer la tarde, debía ser sacrificado. Su sangre debía ser aplicada con un hisopo en los dinteles y en el marco superior de la puerta. No bastaba con tener el cordero. No bastaba con saber del juicio. Solo la sangre, visible en la entrada del hogar, marcaría el límite entre la vida y la muerte. El corazón del ritual era un misterio profundo. La sangre del inocente protegía al culpable. La vida de un cordero reemplazaba la vida del primogénito. Y mientras el ángel de la muerte pasaba, aquellas casas con la señal del sacrificio serían pasadas por alto, libradas del juicio. Aquel mandamiento fue seguido con temor y reverencia. Las familias se reunieron en sus casas, comieron el cordero asado al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura, calzados y listos para partir. Cada detalle tenía un significado. Las hierbas representaban el sufrimiento de la esclavitud, el pan sin levadura la urgencia de la salvación, y la sangre, la puerta a la vida. Cuando la medianoche cayó sobre Egipto, un silencio sepulcral precedió al lamento más desgarrador que jamás había llenado sus calles. Desde los muros de los nobles hasta las chozas de los sirvientes, cada hogar sin sangre sobre la puerta fue visitado por la muerte. Ni los dioses, ni los hechiceros, ni el trono del faraón pudieron detener el juicio. Pero en las casas marcadas por la sangre, había calma, había vida, había promesa. Así nació la Pascua. No como una tradición vacía, sino como un testimonio eterno del poder salvador de la sangre. Un acto sencillo, pero cargado de un simbolismo tan profundo que atravesaría siglos y generaciones. Lo que ocurrió aquella noche no solo cambió la historia de Egipto, cambió el destino del mundo entero. Porque en esa sangre, en ese cordero, estaba escondida una sombra, un eco profético, de una redención aún mayor, que un día vendría en carne y hueso. El viento del desierto soplaba con una fuerza inusitada aquella mañana. Las tiendas de los hebreos crujían y los hombres se miraban entre sí con inquietud. Había un rumor en el aire, algo invisible, pero poderoso, que hacía temblar incluso al más fuerte. Moisés había regresado con palabras que no eran suyas. Palabras que llevaban el peso del cielo, palabras que no pedían comprensión, sino obediencia inmediata. Cada familia tomará un cordero sin defecto, un macho de 1 año. Lo guardarán durante 4 días. Luego, lo inmolarán al caer la tarde. ¿Un cordero? ¿Por qué no un toro, un sacrificio más grande? ¿Por qué debía ser sin mancha, sin defecto alguno? ¿Y por qué esa sangre debía ser aplicada en las puertas como si fuera un signo visible para algo que ningún ojo humano podría ver? El pueblo,
aunque lleno de preguntas, comenzó a moverse. Los patriarcas de cada hogar inspeccionaban los rebaños, apartaban los mejores animales, los que no cojeaban, los que no tenían heridas ni manchas en su lana. Durante 4 días los tenían cerca, observándolos, cuidándolos. En silencio, cada familia contemplaba al Cordero, tal vez sin comprender que esa inocente criatura estaba siendo preparada como sustituto, como escudo viviente contra el juicio. La instrucción de Dios fue precisa, minuciosa. Tomarán de su sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. No dejarán nada para la mañana. Si algo queda, lo quemarán en el fuego. Lo comerán ceñidos, con calzado en sus pies y bordón en su mano. Y lo comerán deprisa, es la Pascua del Señor. No era una comida de celebración, sino de preparación. No era una cena para disfrutar, sino una señal de urgencia. Esa noche, el tiempo se comprimía, la liberación era inminente, pero también el juicio. Cada hebreo debía participar activamente del sacrificio. Nadie podía quedarse fuera. Nadie podía esconderse tras la fe de otro. Si la sangre no estaba sobre su puerta, no importaba su descendencia, ni su sufrimiento, ni sus lágrimas. Solo la sangre del Cordero los separaría de la muerte. El acto de aplicar la sangre sobre los postes no era un simple ritual. Era una declaración silenciosa pero firme. Confiamos en la palabra de Dios. Creemos que esta sangre es suficiente. No entendemos el porqué, pero obedecemos. Y en ese gesto de fe, de colocar la sangre en la entrada de sus hogares, algo profundo comenzó a revelarse, que el juicio de Dios no podía ser detenido por argumentos humanos, ni por moralidad, ni por lamentos, solo por una vida entregada en lugar de otra. Mientras el día declinaba, los corderos fueron degollados. El color escarlata cubrió los umbrales de cientos de hogares. En el crepúsculo de esa tarde, el desierto se tiñó de rojo. Dentro de cada casa, el olor del cordero asado llenaba el ambiente, mezclado con el sabor amargo de las hierbas y el pan sin levadura que se cocía en las piedras calientes. Los niños preguntaban el significado de aquella comida. Los ancianos, con ojos humedecidos, hablaban de las promesas hechas a Abraham, de la tierra prometida, del pacto eterno. La sangre era el punto central. No el pan, no el fuego, no la prisa, la sangre. Y esa sangre no se derramaba en el suelo como desecho. Era recogida, reverenciada, aplicada. Aquella sangre que antes significaba muerte, ahora se convertía en vida. Aquello que manchaba, ahora purificaba. Aquello que hería, ahora sanaba. Un misterio comenzaba a asomar, que lo más valioso no era el cordero en sí, sino lo que representaba. ¿Qué poder tenía ese líquido rojo, fluyendo de un animal mudo e indefenso, para detener al mensajero de la muerte? ¿Cómo podía un simple signo sobre madera tener la capacidad de hacer retroceder al juicio del Altísimo? Ningún hebreo podía responderlo con palabras, pero todos sabían, en lo profundo de sus corazones, que estaban participando en algo sagrado, eterno, superior a ellos. Y mientras el sol desaparecía detrás de las arenas de Egipto, cada familia se encerraba en su hogar marcado, escuchando el susurro del viento, el balido lejano de otros corderos, y el sonido de cadenas que pronto dejarían de arrastrar. El misterio del cordero sin mancha, de su sangre aplicada,
y del fuego que purificaba su carne, no era un simple acto ritual. Era el inicio de un nuevo orden, de una historia que no solo los liberaría de Egipto, sino que pondría los cimientos de una redención mayor que aún no podían imaginar. Sin saberlo, cada hogar estaba escribiendo, con sangre, el prólogo de una historia que un día alcanzaría a toda la humanidad. La luna se alzó sobre Egipto como un centinela silencioso, bañando de plata los campos de cebada y los techos de barro endurecido. Pero esa noche no era como las demás. El aire parecía más denso, como si cada molécula temblara bajo el peso de un acontecimiento invisible, pero inminente. El tiempo, que hasta entonces marchaba con paso predecible, parecía haber contenido la respiración, y la oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino el preludio de una visita temida incluso por los ángeles. Dentro de cada casa israelita, el silencio era absoluto. Nadie se atrevía a hablar más de lo necesario. Los niños dormían con los ojos aún húmedos por las oraciones de sus padres, mientras los adultos velaban junto al fuego, con la túnica ceñida, el bordón en la mano, y los pies calzados como si esperaran una señal para huir. En cada hogar, el umbral había sido rociado con la sangre del cordero sacrificado horas antes. No se trataba de una mancha sin sentido. Era una línea de vida que separaba lo profano de lo consagrado, la muerte de la esperanza. Fuera de esas puertas marcadas, Egipto dormía en una arrogancia inconsciente, ignorante del juicio que descendía como una sombra sobre su imperio. Entonces llegó la medianoche. En un instante, sin previo aviso, sin anuncio celestial, la justicia divina cruzó la frontera entre lo eterno y lo temporal. El ángel del juicio pasó por toda la tierra de Egipto, no con espada visible ni con clamor, sino con una presencia que rompía el orden natural. En las casas no protegidas por la sangre, el primogénito cayó. No importaba si era hijo del faraón o del molinero, si dormía entre sedas o sobre paja. En un abrir y cerrar de ojos, el aliento fue cortado, y con cada alma que se extinguía, un grito rasgaba la noche, creciendo como una ola imparable hasta cubrir toda la nación. Las madres egipcias se arrancaban los cabellos al descubrir a sus hijos inmóviles. Los nobles se postraban en el suelo, con el rostro cubierto de ceniza. Incluso el palacio, con sus columnas doradas y frescos multicolores, no fue inmune. El heredero del trono yacía frío en su lecho de lino, su rostro sereno, como si no hubiera sentido el toque de la muerte, pero su corazón había cesado. El faraón, antes invencible, quedó de rodillas, temblando ante un poder que ningún ejército podía desafiar. Y sin embargo, en Gosén, en medio de la misma tierra, la calma reinaba. En las casas marcadas por la sangre, los primogénitos respiraban profundamente, dormidos bajo la sombra de la obediencia. No por sus méritos, no por su linaje, sino por la fe de sus padres que creyeron en la palabra de Dios y obedecieron. El cordero había muerto en su lugar, y su sangre hablaba más fuerte que cualquier argumento. Era una sangre que clamaba por vida, no por venganza. Los israelitas escuchaban los lamentos desde lejos, y su corazón temblaba, no por miedo, sino por el peso del milagro. ¿Por qué ellos no habían sido tocados? ¿Qué los diferenciaba de sus vecinos egipcios? ¿Acaso no vivían también bajo el mismo cielo, en la misma tierra? La única diferencia era la sangre. Esa verdad, sencilla y profunda, sería grabada para siempre en la memoria del pueblo. Antes del amanecer, el mensaje llegó. Golpeando las puertas, jadeando de desesperación, los mensajeros del faraón clamaban:
salgan, váyanse, tomen a su pueblo, sus hijos, su ganado, sus pertenencias, y adoren a su Dios, pero márchense ya. Aquellos que fueron esclavos durante más de 4 siglos se levantaron sin prisas, pero con decisión. Tomaron sus mantos, sus bastones, sus panes sin levadura, y salieron. La redención había llegado. Pero no se marchaban como fugitivos, sino como libertos. El juicio de Dios había abierto un camino que ningún hombre podía cerrar. El mismo poder que había traído muerte sobre Egipto, había traído vida sobre Israel. El milagro no fue solo la partida, sino la transformación del esclavo en peregrino, del oprimido en heredero de una promesa. Y mientras la multitud se alejaba del humo de las ciudades egipcias, cada cabeza cubierta por el polvo del camino, cada sandalia gastada por el desierto, llevaba consigo una memoria imborrable. Aquella noche, en la hora más oscura, cuando parecía que el dolor cubriría todo, la sangre del Cordero encendió la luz de la esperanza. No por fuerza, no por espada, sino por obediencia a una instrucción divina que había desafiado la lógica. Esa sangre no solo había protegido, había marcado el inicio de una historia que el mundo entero aún no comprendía. El polvo del camino se adhería a los pies del pueblo que avanzaba lentamente por el desierto de Sinaí. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños marchaban sin mirar atrás, dejando atrás no solo la tierra de sus opresores, sino también una historia de esclavitud que durante siglos había definido su identidad. Cada paso los alejaba de Egipto, pero también los acercaba a una promesa que aún no veían, y que muchos ni siquiera comprendían del todo. La libertad recién adquirida era frágil, incierta, pero el recuerdo de la noche pasada, con su sangre en los dinteles y sus primogénitos vivos, ardía en la memoria colectiva como un fuego que no se extinguía. En el silencio inmenso del desierto, Dios comenzó a hablar. No con gritos ni con relámpagos al principio, sino con instrucciones. Porque la libertad sin dirección es confusión, y la redención sin propósito se disuelve en la incertidumbre. Fue entonces cuando el Eterno instituyó algo sorprendente, la celebración perpetua de aquella noche. Este día os será en memoria, dijo el Señor, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, como estatuto perpetuo. El pueblo, recién salido de la esclavitud, no entendía del todo lo que celebraban. La Pascua, o Pesaj en hebreo, no era solo el recuerdo de una noche de liberación, sino una ventana profética hacia algo mucho más profundo. Dios ordenó que cada año, en el mes de Abib, el pueblo debía celebrar esta festividad durante 7 días, comiendo pan sin levadura, recordando la amargura del cautiverio, y sacrificando un cordero sin defecto. Lo que fue un acto puntual en Egipto se convirtió en una ceremonia eterna. Pero, ¿por qué repetir un acto tan específico una y otra vez? ¿Qué sentido tenía aplicar sangre sobre una puerta que ya no necesitaba salvación? El desierto se convirtió en el aula de Dios. Allí, mientras caminaban sin templos, sin murallas, sin ejércitos, Dios les enseñaba que el verdadero enemigo no era Faraón, sino la esclavitud interior, el pecado oculto, la idolatría incubada en sus corazones. Y para combatir eso, el Creador no ofreció filosofías, sino símbolos. Cada elemento de la Pascua cargaba un mensaje que resonaría a través de los siglos. El Cordero sin mancha era más que un animal perfecto, era un anuncio silencioso de un Salvador venidero. El pan sin levadura hablaba de una vida sin corrupción, sin mezcla de maldad. Las hierbas amargas no eran solo un recuerdo de sufrimiento,
sino un recordatorio de que la redención cuesta, que el pecado hiere, y que no puede tomarse a la ligera. Incluso el acto de comer deprisa, con las sandalias puestas y el bastón en mano, era una declaración de que los redimidos no pertenecen a este mundo. Están siempre listos para marchar hacia la tierra que les ha sido prometida. Y mientras el pueblo avanzaba, guiado por una columna de nube de día y una de fuego de noche, una pregunta comenzaba a germinar en los corazones más atentos. ¿Quién sería el verdadero Cordero? ¿A quién apuntaban todos esos sacrificios que se repetían año tras año? ¿Qué sangre podría, algún día, no solo proteger por una noche, sino limpiar para siempre? En medio de sus jornadas por el desierto, Israel cayó y se levantó muchas veces. Adoraron al becerro de oro, se rebelaron contra Moisés, se quejaron por el maná y codiciaron los ajos de Egipto. Y sin embargo, cada año, cuando llegaba el momento, preparaban el cordero, limpiaban sus casas de levadura y comían la Pascua. Algunos lo hacían por tradición, otros por temor, otros por fe genuina. Pero Dios mantenía viva esa llama, porque en la repetición de esos gestos antiguos, se escondía un mensaje eterno. En una de esas celebraciones, Moisés subió al monte Sinaí y recibió las leyes que estructurarían no solo la nación de Israel, sino el entendimiento espiritual de generaciones enteras. Entre esas instrucciones, los sacrificios tomaban un lugar central. Y entre todos ellos, el del Cordero Pascual seguía siendo el más peculiar, el más íntimo, el que no era presentado en el altar del tabernáculo, sino comido en familia, dentro de cada casa, como en aquella primera noche de juicio y misericordia. Así, en el calor abrasador del desierto, mientras serpientes venenosas amenazaban el campamento y el agua era escasa, la Pascua se convirtió en más que un rito. Era un vínculo entre el pasado y el futuro. Era la cuerda invisible que ataba el éxodo de Egipto a una promesa aún no manifestada. Y aunque muchos no podían verlo, cada cordero sacrificado era un eco anticipado de un sacrificio mayor. El pueblo no lo sabía, pero el Cordero verdadero aún no había venido. Y hasta que llegara, la sangre sobre los dinteles, las hierbas amargas y el pan sin levadura seguirían repitiendo un mensaje en voz baja, esperando el día en que la sombra se convirtiera en realidad. Pasaron generaciones. El polvo del desierto fue reemplazado por las piedras del templo, los altares de sacrificio se llenaron de sangre año tras año, y la nación de Israel, ahora sentada en la tierra prometida, seguía celebrando la Pascua como el día en que Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud egipcia. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos corazones comenzaron a apagar el fuego de aquella memoria viva. Lo que antes era un símbolo de fe, se convirtió en rutina. Lo que era un acto de obediencia cargado de significado, se volvió una costumbre mecánica, una liturgia sin alma. Dios, que no mira lo externo sino lo profundo, levantó profetas para despertar al pueblo de su letargo. Ellos no vinieron con dulces palabras, sino con fuego en sus bocas y verdad en sus entrañas. Algunos fueron rechazados, otros perseguidos, y muchos asesinados. Pero todos traían una misma visión, el anuncio de un Redentor, un siervo, un Cordero. Aquel que vendría no con espada, sino con humildad, no para juzgar primero, sino para cargar el juicio de los demás. Uno de esos profetas, Isaías, escribió palabras que estremecerían los siglos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estas palabras no hablaban de un animal, ni de un símbolo, sino de un hombre que sufriría no por sus propias culpas, sino por las de otros. Un sustituto, un cordero verdadero, uno que no solo cubriría el pecado por una noche, sino que lo quitaría para siempre. El pueblo escuchaba, pero no comprendía. ¿Cómo podía un Mesías redentor ser, al mismo tiempo, un siervo sufriente? ¿Cómo podía aquel que salvaría a Israel ser entregado, despreciado, asesinado? Las palabras de Isaías se convirtieron en un enigma, una profecía velada que solo los corazones humildes comenzaban a intuir. El profeta Jeremías también habló del nuevo pacto que vendría, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones. Un pacto donde el perdón sería completo, y el conocimiento de Dios no dependería de un templo ni de un sistema religioso externo. Perdonaré su maldad, dijo Dios, y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cómo podría ser eso posible? Solo por medio de un sacrificio superior al de todos los corderos pasados. Zacarías, otro profeta, anunció que el Mesías sería traspasado. Mirarán al que traspasaron y llorarán por él como se llora por un hijo único. El lenguaje era cada vez más claro, más directo, como si el cielo mismo comenzara a hablar en voz alta a un pueblo que aún cubría sus oídos. Incluso en el Salmo 22, escrito siglos antes, se escuchaba la voz de un sufriente que gritaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la voz de alguien que no solo experimentaba el dolor físico, sino el abandono espiritual, alguien que se veía rodeado de enemigos, con sus huesos descoyuntados, sus manos y pies perforados, y su ropa repartida por sorteo. ¿Quién podía haber escrito algo tan preciso, tan crudo, si no era para anunciar un evento aún por venir? Los sabios estudiaban estas palabras y discutían en las sinagogas su significado. Algunos pensaban que hablaban de Israel como nación. Otros, más atentos, comenzaban a entender que todo el sistema de sacrificios, todo el sacerdocio levítico, todo el templo, las fiestas, las ofrendas y los rituales, eran simplemente sombras de una realidad más grande. Y esa realidad tenía forma humana. El corazón del Antiguo Testamento no era simplemente ley, ni genealogías, ni batallas. Era una promesa que palpitaba como un corazón escondido entre páginas sagradas. Dios enviaría un cordero. Uno que no sería escogido por el hombre, sino designado desde antes de la fundación del mundo. Uno que no sería atado por sacerdotes, sino que se entregaría voluntariamente. Uno que no solo redimiría a una nación, sino a toda la humanidad. Los siglos pasaban. Los imperios nacían y caían. Babilonia destruyó Jerusalén, Persia permitió su reconstrucción, Grecia sembró su filosofía, y Roma impuso su dominio. Pero los profetas ya no hablaban. El cielo guardó silencio por más de 400 años. Y en medio de ese silencio, en una aldea olvidada, nacería un niño cuya sangre no solo sería pura, sino divina. La espera estaba por terminar. El verdadero Cordero ya caminaba entre los hombres, aunque aún no había sido reconocido. La sangre que salvaría al mundo, ya latía dentro de un cuerpo humano. La tierra prometida, que una vez fue recibida como herencia sagrada, pronto se convirtió en escenario de olvido y rebelión. Israel, la nación que había sido testigo de la sangre salvadora en Egipto, que había caminado entre muros de agua en el Mar Rojo y que había sido alimentada con pan del cielo,
cayó en la más profunda contradicción. Recordaban las formas, pero olvidaban el significado. Las generaciones nuevas celebraban la Pascua, pero ya no como un acto de reverencia y fe, sino como una costumbre más en el calendario de fiestas religiosas. Los días de los jueces fueron caóticos. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Aunque la Pascua se mencionaba, no era celebrada con el fervor ni la obediencia que Dios había establecido. A veces pasaban décadas, sin que el cordero fuera sacrificado ni el pan sin levadura preparado. Cuando los profetas reclamaban este descuido, eran ignorados o expulsados. La Pascua, que debía ser una llama encendida recordando la redención, se apagaba lentamente en el corazón del pueblo. Cuando surgió la monarquía, el panorama espiritual no mejoró. Saúl, el primer rey, gobernó sin sensibilidad hacia las cosas santas. David, aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, vivió más concentrado en el arca del pacto y los cánticos del templo que en restaurar plenamente las fiestas. Fue Salomón quien, con la construcción del majestuoso templo de Jerusalén, marcó el punto más alto del esplendor religioso, pero también el inicio de la corrupción interna. Los altares se levantaban, sí, pero la fidelidad se diluía entre alianzas con naciones paganas, matrimonios con mujeres extranjeras y la introducción de cultos a dioses ajenos. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Judá al sur, Israel al norte. En ambos, la idolatría se multiplicó como una plaga. En Israel, reyes como Jeroboam establecieron santuarios falsos para impedir que el pueblo subiera a Jerusalén, y la Pascua fue completamente olvidada. En Judá, aunque algunos reyes buscaron mantener la tradición, la decadencia espiritual fue progresiva. A veces la Pascua era celebrada, otras veces completamente ignorada. El pueblo la veía como una ceremonia lejana, desconectada de su realidad, vacía de poder. Pero entonces, en medio de esa decadencia, surgieron dos luces que rompieron la oscuridad, los reyes Ezequías y Josías. Ezequías, al ver el estado espiritual de la nación, decidió volver al Dios de sus padres. Limpió el templo, restauró el sacerdocio y proclamó una gran celebración pascual, no solo en Judá, sino incluso invitando a los sobrevivientes del norte de Israel. La gente se burló de los mensajeros al principio, pero muchos acudieron. Y por primera vez en generaciones, el cordero fue inmolado conforme al mandato, los levitas cantaron con devoción, y el pueblo lloró al recordar lo que habían perdido. Fue un despertar breve, pero profundo. Décadas más tarde, durante el reinado de Josías, ocurrió algo aún más impactante. Mientras se reparaban los muros del templo, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley, escondido y olvidado entre los escombros. Cuando fue leído ante el joven rey, Josías rasgó sus vestiduras, comprendiendo cuán lejos había caído su nación. Inmediatamente ordenó una renovación del pacto con Dios, y celebró la Pascua como no se hacía desde los días del profeta Samuel. Las calles de Jerusalén se llenaron de familias que, con temor y asombro, comían el cordero, amargas hierbas y panes sin levadura, esta vez entendiendo su significado. Pero estas restauraciones fueron efímeras. Tras la muerte de Josías, el pueblo volvió a la idolatría. El templo fue profanado, el sacerdocio corrompido, y la Pascua, una vez más, abandonada. Poco tiempo después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó el templo y deportó al pueblo. La tierra que fluía leche y miel quedó en silencio. Y con ella, la celebración de la Pascua.
Durante el exilio en Babilonia, los judíos comenzaron a reflexionar como nunca antes. ¿Qué había salido mal? ¿Dónde perdieron el rumbo? Sin templo, sin altar, sin sacerdotes, sin sacrificios y sin cordero. Y sin embargo, la memoria de la Pascua seguía viva en sus oraciones, en sus relatos, en las lágrimas que caían cuando recordaban las noches de libertad que ahora eran apenas ecos lejanos. Fue en ese exilio que la esperanza tomó una forma más clara. La idea de que el verdadero Cordero aún no había venido comenzó a tomar raíz en el corazón de los sabios. Porque, si todo lo vivido hasta ahora, el éxodo, el templo, los sacrificios, la sangre, no había bastado para transformar al pueblo, entonces debía existir un sacrificio superior. Uno que no solo liberara del yugo extranjero, sino de la esclavitud interna. Uno que no solo salvara por una noche, sino para siempre. Y así, mientras los imperios cambiaban, y el pueblo regresaba a Jerusalén con un templo reconstruido pero sin el mismo esplendor, la Pascua seguía siendo celebrada. Pero muchos comenzaban a mirar más allá del rito. Comenzaban a anhelar no una fiesta, sino una persona. No una sombra, sino la realidad. Porque ya se intuía que el Cordero que un día vendría, no sería llevado al altar por manos humanas, sino que se entregaría a sí mismo. Sin mancha. En completo silencio. Por todos. El murmullo del río Jordán se mezclaba con los pasos de multitudes que descendían desde aldeas y ciudades, atraídos por una voz que no se escuchaba desde hacía siglos. No era la voz de un sacerdote desde el altar, ni de un escriba desde el púlpito del templo, sino la voz de un hombre silvestre, vestido con piel de camello y alimentado con lo que daba el desierto. Sus palabras eran tan filosas como el viento del este, y aunque no poseía título ni autoridad humana, su autoridad venía desde lo alto. Juan, llamado el Bautista, no predicaba en templos. No ofrecía incienso ni sacrificios. Predicaba arrepentimiento y bautismo en aguas frías, advirtiendo a todos que el reino de los cielos se había acercado. Pero no hablaba de un reino político ni de una revuelta militar contra Roma, sino de una transformación espiritual. Su lenguaje no halagaba. A los fariseos los llamó camada de víboras, y a los soldados les exigió justicia. Juan era la trompeta que rompía el silencio profético desde Malaquías. Y su misión era una sola: preparar el camino para el ungido, para aquel que sería mayor que él, del cual no se consideraba digno ni de desatar la correa de su sandalia. Durante meses, las aguas del Jordán se agitaron con bautismos y confesiones. Los ojos del pueblo estaban fijos en Juan, preguntándose si acaso él sería el Mesías prometido. Pero entonces, una mañana cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de oro las colinas de Judea, Juan vio a alguien acercarse. No venía montado en un caballo ni rodeado de escoltas. Era un hombre común, de rostro sereno, mirada firme y pasos tranquilos. Su nombre era Jesús, hijo de María, carpintero de Nazaret. Fue en ese instante que el cielo habló a través de la boca de Juan con una declaración que resonaría a lo largo de los siglos. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No dijo el Rey de Israel, ni el profeta esperado, ni el Hijo de David. Lo llamó Cordero. Y no un cordero cualquiera, sino el de Dios. Esta afirmación fue un terremoto espiritual. Aquellos que conocían la Torá sabían lo que significaba. Desde los días de Moisés, todo sacrificio por el pecado involucraba un cordero sin mancha. Desde Egipto hasta el templo de Jerusalén,
cada Pascua se recordaba con sangre, con muerte, con sustitución. Pero ahora, Juan hablaba de uno solo, un Cordero definitivo. Uno que no solo cubriría, sino que quitaría. No el pecado de una familia o de una nación, sino del mundo entero. Jesús no negó tal declaración. No se excusó ni se ocultó. Se acercó a Juan y pidió ser bautizado. El justo entre los injustos, el puro entre los impuros. Al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu descendió como paloma, mientras una voz desde lo alto confirmaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». A partir de ese momento, el rumbo de la historia espiritual de la humanidad cambió para siempre. El verdadero Cordero ya no estaba oculto en profecías ni en símbolos. Caminaba entre los hombres, hablaba con palabras de vida, tocaba con manos que sanaban, miraba con ojos que penetraban el alma. Pero pocos entendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Aún no sabían que ese hombre no solo predicaba el reino, él era el reino. Mientras las autoridades religiosas seguían esperando un Mesías guerrero que expulsara a los romanos, Jesús hablaba del perdón, del amor al enemigo, de cargar la cruz. No venía a conquistar Jerusalén con espadas, sino a conquistar los corazones con su entrega. En cada sanidad, en cada parábola, en cada acto de compasión, se revelaba el carácter del Cordero, manso, paciente, sin engaño en su boca, pero también con autoridad divina, capaz de perdonar pecados, calmar tormentas y expulsar demonios con una sola palabra. Los días avanzaban. Jesús enseñaba en aldeas, dormía a la intemperie, comía con pecadores, y evitaba el aplauso de las multitudes. No buscaba la gloria del mundo, sino cumplir una misión trazada desde antes de la fundación de todo. La Pascua se acercaba. Los corderos comenzaban a ser preparados en Jerusalén para el sacrificio anual. Pero el verdadero Cordero ya caminaba hacia su destino, no arrastrado por la fuerza, sino guiado por el amor. Juan había señalado el inicio. Había gritado al mundo lo que los profetas solo habían susurrado. El Cordero estaba entre ellos. No en un altar. No en un arca. No en una visión. En carne y hueso. En silencio, avanzando hacia el día en que su sangre hablaría más fuerte que la de todos los corderos anteriores juntos. Y el mundo, aún ciego, aún distraído, no sabía que pronto la Pascua no sería recordada como la salida de Egipto, sino como el día en que el pecado fue vencido desde una cruz. Las calles de Jerusalén se llenaban de peregrinos. El aroma de las hierbas pascuales y del pan sin levadura invadía los callejones, y los patios de las casas resonaban con voces que preparaban la cena más esperada del año. Era el tiempo de la Pascua, y como cada año desde el éxodo de Egipto, las familias judías se alistaban para recordar aquella noche en que la sangre del Cordero los salvó del juicio. Pero ese año, algo diferente flotaba en el ambiente. Los sabios discutían en secreto, los sacerdotes susurraban en los atrios del templo, y las miradas se volvían hacia un hombre que enseñaba con autoridad, que sanaba con poder y que hablaba del reino como si lo llevara por dentro. Jesús, el Nazareno, caminaba por Jerusalén sabiendo que esa Pascua no sería como las demás. Él sabía que no era un peregrino más. Él era el cumplimiento de lo que durante siglos se había recordado. Su corazón no temblaba por la tradición, sino por la consumación. En lo profundo de su alma, ardía el conocimiento de que esa noche marcaría el punto de inflexión entre las sombras del antiguo pacto y la luz del nuevo. No solo participaría de la Pascua. Él sería la Pascua.
Al atardecer, reunió a sus discípulos en un aposento alto, lejos del bullicio y del juicio de los hombres. La mesa estaba dispuesta, el cordero preparado, las copas llenas, y el pan sin levadura partido. Pero antes de comenzar la comida, Jesús se levantó, tomó una toalla, se ciñó como un siervo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En ese gesto, silencioso pero escandaloso, reveló que el verdadero liderazgo no se ejerce desde tronos, sino desde el servicio. Que el Cordero no solo muere, sino que primero ama hasta lo sumo. Sentados a la mesa, los discípulos aún no comprendían la magnitud del momento. Habían celebrado la Pascua antes, muchas veces, con sus familias, con sus padres. Habían repetido las palabras rituales, las bendiciones, los himnos. Pero esa noche, Jesús tomó el pan, lo partió y lo ofreció diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». El asombro llenó la sala. Luego tomó la copa y añadió: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Ningún rabino, ningún maestro, ningún profeta había dicho jamás algo semejante. Jesús no estaba reinterpretando la Pascua. La estaba cumpliendo. Ya no hablaban de la sangre en los dinteles, ni del cordero sacrificado por familias. Jesús hablaba de su propia sangre, aún no derramada, pero inminente. El pan que sostenía en sus manos no era solo harina sin levadura, sino su cuerpo que sería quebrado. Y el vino que brillaba a la luz de las lámparas no era simplemente fruto de la vid, sino el símbolo de una sangre que sellaría un nuevo pacto, no con una nación, sino con la humanidad entera. Mientras partía el pan y compartía la copa, el Cordero de Dios sellaba con sus palabras lo que miles de sacrificios no habían podido lograr: la redención eterna. Aquella cena no fue solo un ritual. Fue la declaración anticipada de su muerte. Y también, la revelación de su amor. Porque nadie le arrebataría la vida. Él la entregaría. Voluntariamente. Por amor. Afuera, Judas ya había salido. La traición estaba en marcha. El eco de los pasos del traidor se mezclaba con las notas del himno que entonaron al terminar la cena. Una canción pascual, un salmo antiguo, tal vez el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, este es el día que hizo el Señor. Ellos cantaban sin saber que esa piedra pronto sería rechazada y quebrada, para ser luego glorificada. Al salir del aposento alto, Jesús ya no era solo un maestro. Era un cordero marcado. Su hora había llegado. No huía. No se escondía. Caminaba hacia Getsemaní con el corazón abierto y el alma dispuesta. Sabía que sería entregado, juzgado injustamente, azotado y colgado de un madero. Sabía que su sangre no sería rociada sobre puertas de casas, sino sobre una cruz que hablaría desde la tierra hasta el cielo. Sabía que, en su muerte, todo el simbolismo de la Pascua sería absorbido por una única realidad. Él es el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo. Y así, en una noche antigua cargada de significado ancestral, se selló el inicio de un pacto eterno. La Pascua ya no sería solo el recuerdo del éxodo de Egipto, sino el testimonio viviente de que Dios mismo había descendido, había partido el pan, había ofrecido la copa, y estaba dispuesto a dar su vida por aquellos que ni siquiera entendían lo que estaba ocurriendo. Pero el cielo sí lo entendía. Y los ángeles contemplaban en silencio la cena que cambiaría la eternidad.
El aire de Jerusalén se volvió espeso al amanecer. Las calles que horas antes se llenaban de cantos pascuales, ahora resonaban con pasos apresurados, gritos confusos y el chirrido de armas romanas. Mientras los peregrinos aún dormían o preparaban los rituales del día festivo, en la parte más alta de la ciudad se desarrollaba un juicio clandestino, lleno de sombras, intrigas y odio disfrazado de celo religioso. El mismo pueblo que cantaba Hosanna días antes, ahora exigía crucifícalo. No comprendían que estaban ante el cumplimiento de cada símbolo, cada sombra, cada palabra escrita en las antiguas escrituras. Jesús fue arrestado en la noche, como un ladrón, vendido por el precio de un esclavo, abandonado por sus amigos, e interrogado por hombres que no buscaban verdad, sino condena. Fue acusado sin evidencia, escupido, golpeado, burlado. El que no conoció pecado, fue tratado como el peor de los criminales. Y tras ser llevado de tribunal en tribunal, finalmente fue entregado a los romanos para morir de la manera más humillante y dolorosa que existía, la crucifixión. Pero este no era un día cualquiera. Era la Pascua. Mientras en los patios del templo los sacerdotes sacrificaban corderos sin mancha, el Cordero de Dios caminaba con una cruz sobre sus hombros, fuera de la ciudad, hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, entre dos criminales, fue extendido y clavado. El madero áspero rasgó su carne, y el hierro atravesó sus manos y pies. La corona de espinas hundía sus púas en su frente. La sangre comenzaba a correr. No era la sangre de un animal. No era la sangre de un mártir. Era la sangre del Hijo de Dios. Inocente. Santa. Viva. Mientras tanto, en el templo, miles de corderos eran degollados, y su sangre fluía por los canales del altar. Era el momento culminante del día pascual, el instante en que la muerte del sustituto cubría al pueblo por otro año. Pero nadie comprendía que, en ese mismo instante, fuera de los muros sagrados, se ofrecía el último sacrificio necesario. Uno no hecho por hombres, sino por Dios mismo. A mediodía, el sol se ocultó, no por nubes, sino por juicio. Una densa oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. El cielo parecía llorar. La creación entera se estremecía. Jesús, colgado entre cielo y tierra, se volvió hacia lo alto y exclamó con voz desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el grito del que cargaba el peso de todos los pecados, de todas las generaciones, de todas las rebeliones humanas. Era el momento en que el Santo fue hecho pecado. El momento en que el juicio eterno cayó sobre uno solo, para que muchos pudieran ser libres. Luego, dijo: consumado es. Y con esas palabras, el velo del templo, aquel que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó en 2, de arriba abajo. No por manos humanas, sino por un acto del cielo. El acceso a Dios ya no estaba restringido. La sangre del Cordero no solo había cubierto, había abierto el camino, había quitado la barrera, había limpiado para siempre. Jesús entregó su espíritu. Murió. El mundo pareció detenerse. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Los soldados romanos, endurecidos por la guerra, se miraban entre sí con temor. Uno de ellos, mirando al crucificado, murmuró con voz quebrada: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Su cuerpo fue bajado con cuidado.
Fue envuelto en lienzos y colocado en una tumba prestada. El cordero inmolado descansaba, no vencido, sino en silencio, como quien sabe que el descanso precede a la victoria. Los cielos, testigos eternos de lo que los hombres no entendieron, contemplaban la sangre derramada. No era sangre desperdiciada. Era sangre que hablaba, que clamaba no por venganza, como la de Abel, sino por redención. La cruz, instrumento de tortura, se transformó en altar, y la sangre que goteaba sobre la tierra seca no fue absorbida en vano. Cada gota era una firma en el pacto eterno. Cada herida, un portal de misericordia. Cada suspiro, una semilla de vida. Y así, en el día en que la sangre de miles de corderos fluía en Jerusalén, una sola sangre fue suficiente. Una sangre que no necesitaba repetirse, porque contenía en sí misma toda la justicia, todo el amor, toda la gracia de Dios. La Pascua había sido redefinida. El juicio había sido satisfecho. La esperanza se había sellado, no con palabras, sino con sangre. Los ecos del Gólgota aún resonaban entre los callejones de Jerusalén. La ciudad, agitada por lo que había presenciado, comenzaba a calmarse. Pero el mundo espiritual no descansaba. Mientras los soldados cerraban con piedra la tumba del crucificado y los líderes religiosos intentaban regresar a sus rituales, en lo invisible se había consumado la mayor de todas las batallas. Una guerra no entre naciones, sino entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad. Ya no se trataba del Egipto de Faraón, sino del Egipto más profundo, el pecado que oprime, esclaviza y condena al alma humana. Durante siglos, los hebreos recordaron su salida de Egipto como el mayor acto de liberación divina. Y lo fue. Pero aún más grande era la esclavitud que permanecía en sus corazones, la idolatría, la codicia, la dureza, el orgullo. Por eso, aun después de ser libres físicamente, muchos seguían viviendo como si aún fueran esclavos. El problema no estaba solo fuera, sino dentro. El verdadero faraón se escondía en lo más íntimo del alma humana, el pecado. Y por eso la muerte del Cordero no fue simplemente un acto emocional o simbólico. Fue un acto judicial, espiritual, eterno. Jesús no murió como víctima de Roma, ni como mártir de una causa. Murió como el sustituto perfecto en el tribunal celestial, el único capaz de cargar el pecado del mundo y derribar el poder de las tinieblas desde su raíz. En su cuerpo, cargó con cada mentira, cada traición, cada pensamiento corrupto, cada crimen cometido en lo secreto. Y con su sangre, no solo canceló la deuda, rompió las cadenas. La Escritura lo afirma sin ambigüedades. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese intercambio, la inocencia por la culpa, la pureza por la mancha, la vida por la muerte, es el corazón de la redención. El Cordero no solo protegió de un juicio temporal, como en Egipto, sino que absorbió un juicio eterno. Y esa libertad no era teórica. Era total. El pecado ya no tenía dominio. El velo estaba roto. El acceso a la presencia de Dios estaba abierto. No hacía falta más sangre, más corderos, más altares. El único sacrificio perfecto había sido ofrecido. Una vez. Para siempre. El apóstol Pablo, años más tarde, escribiría a los creyentes de Corinto: Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. No dijo como la Pascua, ni durante la Pascua,
dijo nuestra Pascua. Es decir, el mismo es el éxodo definitivo. En él salimos de Egipto, pero no el de piedra y ladrillo, sino el del alma, del pecado que condena, del pasado que esclaviza, del yo que domina. Ya no somos esclavos del miedo, de la culpa, del juicio. La sangre del Cordero ha sido puesta no en los marcos de una puerta, sino en el umbral de nuestro corazón. No por manos humanas, sino por el Espíritu de Dios. Donde antes habitaba la culpa, ahora hay perdón. Donde reinaba la condena, ahora fluye la gracia. Donde solo había muerte, ahora hay vida. Esta libertad, sin embargo, no es una invitación al desorden, sino al compromiso. Así como los israelitas fueron liberados para servir a Dios en el desierto, los redimidos por Cristo son llamados a vivir como hijos, no como esclavos. A dejar atrás las cadenas, los ídolos, las sombras, y caminar en la luz de una nueva identidad. No es solo una salida, sino una transformación. Una nueva vida comienza cuando la sangre del Cordero es aplicada en lo profundo del ser. Ya no se trata de religión, no de templos, ni de sacrificios continuos. Se trata de una relación restaurada con el Creador. Se trata de un acceso directo al trono de la gracia. Se trata de vivir como libres, no en apariencia, sino en esencia. Libres del pecado, del pasado, de la condenación, del miedo a la muerte. Libres para adorar, para amar, para caminar en verdad. El verdadero Egipto ha sido derrotado. Ya no gobierna. Ya no dicta sentencia. Ya no define el futuro. La sangre del Cordero no solo ha limpiado, ha quebrado las puertas del cautiverio. Y en esa libertad, camina ahora un nuevo pueblo, no definido por raza o linaje, sino por la fe en el Hijo de Dios. Un pueblo que no vive bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Que ya no necesita recordar la Pascua como una historia ajena, sino vivirla como una realidad presente. Porque cada redimido por la sangre de Cristo lleva en sí el testimonio del mayor éxodo jamás contado. El que lleva del pecado a la vida, de la muerte a la resurrección, de la esclavitud a la eternidad. El eco de la resurrección aún vibraba en las colinas de Judea. La tumba vacía no fue el final de la historia, sino su glorioso clímax. Jesús, el Cordero inmolado, había vencido a la muerte. La piedra fue removida no por manos humanas, sino por el poder del cielo, y con ese acto, el mensaje de la cruz se selló con la victoria de la vida. Aquel que fue ofrecido como sacrificio, se levantó como sumo sacerdote eterno, como Rey de Reyes, como el fundamento de una nueva creación. Y con su resurrección, comenzó a surgir una nueva comunidad, la Iglesia. Los primeros creyentes, aquellos que habían caminado con Él, tocado sus heridas y escuchado su voz después de la resurrección, comenzaron a reunirse con una convicción ardiente. No eran un grupo más. No eran una secta disidente del judaísmo. Eran el pueblo del Cordero, testigos del cumplimiento de siglos de promesas. Y aunque su entorno seguía celebrando la Pascua como una memoria del éxodo de Egipto, ellos entendían que ahora el verdadero éxodo se había consumado en el Calvario. La Iglesia primitiva no rechazó la Pascua. La reinterpretó a la luz del Mesías crucificado y resucitado. Cada vez que se reunían a partir el pan y beber la copa, no lo hacían como un simple recordatorio de una cena antigua, sino como un acto de fe viva en aquel que dijo: «Haced esto en memoria de mí». La cena del Señor se convirtió en la nueva celebración pascual. Ya no necesitaban corderos,
ni sacrificios sangrientos, porque el sacrificio eterno había sido consumado. El pan sin levadura ahora era su cuerpo, y el vino, su sangre derramada por muchos. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, fue claro: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Para los apóstoles, Jesús no era solo un símbolo, era la realidad de la que todas las sombras del Antiguo Testamento hablaban. En medio de persecuciones, prisiones y martirios, la Iglesia celebraba la Pascua no con corderos ni altares, sino con vidas entregadas al Cordero. Cada vez que se reunían, proclamaban que la sangre aún tenía poder, que el sacrificio no fue en vano, que la cruz no era vergüenza, sino gloria, que el pan partido y el vino compartido no eran superstición, sino testimonio. En esos días, la Pascua ya no estaba atada a una fecha específica ni a un lugar geográfico. Donde 2 o 3 se reunían en el nombre del resucitado, allí se revivía el espíritu pascual, no como una memoria muerta, sino como una presencia viva. Jesús, el Cordero de Dios, estaba en medio de ellos, no como símbolo, sino como realidad resucitada. Y mientras el Imperio Romano intentaba extinguir esa llama, más y más creyentes se unían a la Iglesia, atraídos no por promesas terrenales, sino por el testimonio de un pueblo que vivía diferente. No temían a la muerte, no se postraban ante ídolos, no respondían al mal con mal, porque sabían que habían sido comprados por precio, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. La Pascua se convirtió en la historia viva de cada creyente. Cristo había sido sacrificado, sí, pero también había resucitado. Y con su resurrección, una nueva creación comenzaba a desplegarse. La Iglesia no miraba al pasado con nostalgia, sino al futuro con esperanza, porque sabían que el Cordero que una vez fue inmolado, ahora vive, y un día regresará. En los días de los apóstoles, la Cena del Señor no era una ceremonia aislada, era una proclamación poderosa, que la muerte había sido vencida, que el pecado había sido derrotado, que el Cordero reinaría por siempre. En cada congregación, al partir el pan, se anunciaba la verdad central del Evangelio, que Dios había intervenido en la historia, no con ejércitos, sino con un sacrificio, no con violencia, sino con amor. Y así, lo que comenzó como una cena en Egipto, lo que fue repetido por generaciones como un rito solemne, lo que Jesús transformó en la noche de su entrega, se convirtió en la esencia misma de la fe cristiana. La Pascua no es solo un evento pasado, es una realidad eterna. Una verdad que vive en cada corazón que ha sido alcanzado por la sangre del Cordero. Y esa verdad seguía extendiéndose, de casa en casa, de ciudad en ciudad, de lengua en lengua, porque la sangre del Cordero no solo salvó, dio nacimiento a un pueblo eterno, una comunidad redimida, una iglesia viva que camina hacia la última gran celebración, las bodas eternas del Cordero. La historia de la Pascua no terminó en el Calvario. Tampoco concluyó con la resurrección, ni se agotó en los primeros siglos de la Iglesia. Muy por el contrario, el mensaje del Cordero sigue resonando más allá del tiempo, más allá del velo que separa lo terrenal de lo eterno. La sangre que fue derramada no se ha secado. Sigue hablando. No clama desde el polvo, como la de Abel, sino desde el trono celestial, con una voz que penetra hasta los confines del alma humana. El libro de Apocalipsis,
el gran desenlace de la Escritura, nos presenta una imagen gloriosa. En medio del trono, rodeado de resplandor, de ancianos postrados y de seres vivientes que adoran día y noche, hay un cordero como inmolado. No un león, no un guerrero, un cordero, pero no muerto, no débil, no vencido, sino vivo, glorioso, eterno, digno de abrir los sellos de la historia. Allí, en la eternidad, se reconoce quien tiene el poder para desatar los juicios, ejecutar la justicia y traer el reino a su plenitud. No es el emperador, ni el profeta, ni el general. Es el Cordero, y todos proclaman al unísono: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesús no fue un acto simbólico para conmover corazones. Fue el fundamento de una nueva creación. Cada gota derramada en la cruz fue un acto legal, espiritual y eterno, capaz de redimir lo irredimible, restaurar lo perdido, y reconciliar lo imposible. Es por eso que la Pascua no es solo el recuerdo de un rescate antiguo, sino la promesa de un destino glorioso aún por cumplirse. Porque la historia no ha terminado. El Cordero, que vino una vez en humildad, volverá en majestad. La cruz fue su trono terrenal, pero su regreso será en gloria infinita. Vendrá no como sacrificio, sino como juez. No para morir, sino para reinar. Y en ese día, el juicio final no se basará en obras humanas ni en rituales religiosos, sino en una sola cosa: quien ha sido marcado por su sangre. Así como en Egipto el ángel de la muerte pasó por alto a quienes tenían la señal en sus puertas, en el día postrero se reconocerá a los redimidos no por su sabiduría, ni por su posición, sino por haber sido lavados en la sangre del Cordero. Esa será la verdadera marca, el verdadero sello. Porque la sangre sigue hablando, sigue protegiendo, sigue clamando por misericordia. Y entonces, llegará el banquete final. El libro del Apocalipsis describe las bodas del Cordero, una celebración sin fin, donde los redimidos de todas las generaciones se sentarán a la mesa, no como esclavos liberados, sino como novia gloriosa, sin mancha ni arruga, vestida con ropas blancas lavadas en la sangre. Allí ya no habrá llanto, ni muerte, ni pecado. Solo adoración, gozo y comunión perfecta. El Cordero mismo servirá a los suyos. La Pascua, que comenzó en una noche de juicio en Egipto, culminará en un día eterno de gloria en los cielos nuevos y la tierra nueva. Mientras ese día llega, el llamado permanece. Cada generación es invitada a contemplar la cruz, a rendirse ante el sacrificio, a dejar Egipto atrás, no como una nación, sino como un estado del alma. Porque aún hoy, la sangre del Cordero tiene poder para salvar, transformar y sellar destinos eternos. En un mundo que sigue construyendo altares a su ego, donde las voces humanas se multiplican con promesas de redención vacía, la voz de la sangre de Cristo sigue siendo única, sigue siendo suficiente, sigue siendo eterna. No se impone con violencia, sino que susurra a los corazones que anhelan paz. No clama por venganza, sino por perdón. No llama a la religión, sino a la reconciliación. Y así, la historia jamás contada de la Pascua se vuelve la historia de todos. Desde el primer Cordero en Egipto, hasta el Cordero entronizado en el cielo, todo converge en una sola verdad: la sangre salvó a la humanidad, y aún hoy, sigue salvando. No importa cuán profundo haya caído el ser humano, no importa cuán lejos haya llegado el pecado, no importa cuán oscura parezca la noche, la sangre del Cordero sigue siendo la respuesta.
Porque lo que comenzó con la liberación de un pueblo en Egipto, culmina con la redención de todas las naciones, cuando el Cordero reine para siempre, y su sangre ya no sea solo memoria, sino gloria eterna. Así concluye la historia jamás contada de la Pascua, la sangre que salvó a la humanidad, un relato que no solo revela los orígenes de esta poderosa celebración, sino que nos conecta con el plan eterno de Dios desde Egipto hasta el trono celestial. La sangre del Cordero no fue un símbolo pasajero, fue, y sigue siendo, la puerta de entrada a la vida eterna, la clave del perdón, y el fundamento de nuestra esperanza. Si este viaje por la Escritura tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario con lo que más te impactó, y compartir este vídeo con otros para que más personas descubran el profundo significado espiritual de la Pascua. Hay muchas más historias ocultas en la Biblia que revelan verdades eternas. Y aquí, vamos a descubrirlas juntos.